Pues lo que vamos a conversar es muy serio y es lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza en estos días, y ese es un tema en el cual confluyen puntos de vista tremendamente conflictivos uno con otro, y quería poder traerles a ustedes un debate bien informado con dos personas capaces, inteligentes, que tienen un punto de vista en el tema. Estamos hablando de Farid Kajat, analista internacional, ustedes lo conocen, es peruano, y Julián Schindlerman. ¿Lo dije bien, Julián? Sí. Más o menos. Él es argentino. Así es. Un argentino, analista político internacional. Entonces les quiero dar la bienvenida y pasemos a tener una conversación sobre lo que está ocurriendo ahí, y no sé quién quiere comenzar para plantearnos qué es lo que está ocurriendo en estos días en esa zona tan complicada del mundo. Julián, tú acabas de venir al país. Cómo no, bueno, ante todo muchas gracias por recibirme, un gusto estar aquí en este panel. Bueno, esencialmente lo que hemos visto fue, por un lado, unas imágenes muy duras, muy fuertes de esta guerra, que nos han elevado el nivel de emocionalidad, naturalmente, porque hay una devastación humana fuertísima y un dolor muy intenso, que es trágico. Y creo que es importante una mesa de analistas donde pueden inyectar un contexto, una coyuntura y un entendimiento de lo que está pasando aquí, ¿no? Allí. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, esencialmente, lo que comenzó pasando es que la Franja de Gaza está controlada por una agrupación terrorista fundamentalista que se llama Hamas, que está ideológica y teológicamente hermanada al fundamentalismo regional. Si bien no está vinculado organizacionalmente, sí lo está en ideología con, por ejemplo, el ejército islámico, con Al-Qaeda, con Boko Haram, con Hezbollah, etc. Es decir, un grupo fundamentalista. Controla la franja, ganó de manera democrática las elecciones, pero luego se perpetuó de manera violenta y ha iniciado una contienda en ataques con cohetes contra el Estado de Israel, donde en 4 semanas ha lanzado 3.300 cohetes. 500 de ellos aproximadamente han caído dentro de la propia Gaza. Aproximadamente el mismo número salió disparado de escuelas, de mezquitas, de zonas civiles. De modo que esto provocó una respuesta muy fuerte de Israel, en la que en el interés de limitar o anular la capacidad ofensiva de este grupo en una zona densamente poblada de civiles, terminó provocando tristemente muchas muertes civiles también, además de los terroristas. Hola, muchas gracias. Le planteo a Farid Kajat una pregunta. Farid, ¿cuál es tu interpretación de lo que está pasando en estos días en la Franja de Gaza? A ver, Hamas tiene posiciones obviamente problemáticas, alega haberlas cambiado, pero bueno, nadie toma su palabra como un hecho consumado. Pero la propia inteligencia israelí distingue claramente entre Hamas y los grupos que se han mencionado, Boko Haram, el Estado Islámico. Vean, por ejemplo, el documental basado en entrevistas a ex jefes de inteligencia israelíes llamado Gatekeepers, nominado al Oscar, para ver que eso no es cierto, ¿no? En segundo lugar, no es cierto que esto empiece con cohetes de Hamas. Esto empieza cuando el gobierno israelí alega que para encontrar a los autores materiales del secuestro y asesinato de 3 jóvenes de esa nacionalidad, incursiona en Cisjordania, detiene a cientos de personas, incluyendo militantes de Hamas, coloca bajo estado de emergencia o ley de excepción a buena parte de la población, mata unos 10 civiles, y en ese momento recién empiezan los cohetes, ¿no? Entonces no fue el inicio de la violencia, habían muerto 10 civiles palestinos antes de que se lanzara el primer cohete, y claro, siempre se cuentan los cohetes de Hamas, pero cuánto es la carga explosiva que utiliza Israel es infinitamente superior, y esa nunca se contabiliza. Una sola bomba israelí puede tener media tonelada de carga explosiva, cosa que no alcanza ningún cohete ni una buena combinación de ellos. En cuanto a el accionar desde lugares civiles, las fuentes independientes, no las fuentes de las partes, Naciones Unidas o Amnistía Internacional, alegan que ambas partes actúan militarmente desde zonas aledañas a población civil, y en ese sentido les ponen en peligro. Pero solo acusan a Israel de usar escudos humanos, no acusan jamás de esa práctica. Julián, ¿una respuesta a eso? Sí. Bueno, primeramente, no entiendo cómo Israel puede actuar desde zonas civiles si el ataque fue aéreo durante los primeros 10 días de la guerra y luego una incursión terrestre en una zona que es controlada oficialmente por el Hamas. De cualquier modo, creo que es importante marcar algo. Había un estado de relativa calma, no de paz porque no hay paz en la zona, pero de relativa calma, había quietud en la frontera. Esta quietud fue quebrada por un secuestro iniciado por el Hamas de 3 niños israelíes luego asesinados,
y por el simultáneo, no posterior, simultáneo lanzamiento de cohetes de fuerzas yihadistas desde la Franja de Gaza en modo celebratorio. Este fue el origen. Antes de que Israel ingrese a Cisjordania ya había lanzamientos de cohetes desde Gaza, y esto se puede verificar informativamente en Google. Es decir, ahora, lo que se tiene que entender aquí es esto: Israel es una democracia, es imperfecta, pero es una democracia. De Gaza no podemos decir lo mismo. Es un grupo terrorista que ha aterrorizado a su propia población. Yo tengo un comunicado acá del propio Asociación de Prensa Extranjera en Israel, donde enérgicamente acaba de emitir un comunicado condenando en durísimos términos al Hamas por haber acosado a periodistas extranjeros y no haberlos dejado hacer su trabajo. Hemos visto en Al Jazeera, que no es precisamente un canal pro-israelí, el momento en que la reportera está haciendo su reporte desde Gaza y se escucha el lanzamiento de un cohete a metros de ella y ella se pega el pánico de su vida. Hamas ha tenido una conducta bélica reprochable, lo cual es lógico, pues es una organización terrorista, no tiene pruritos, de transformar mezquitas, escuelas de la ONU, y la propia UNRWA, la Agencia de Refugiados de los Palestinos, reconoció haber encontrado cohetes del Hamas en sus instalaciones, hospitales. De modo que aquí hay que entender esto, creo yo, si me permitís, Augusto, y ya cierro, es que el desafío que está enfrentando Israel es del otro lado. No hablo del pueblo palestino, hablo del Hamas, del liderazgo palestino, de una crueldad, de una perversidad notable. Y cuando lo he comparado con Al-Qaeda, con Boko Haram, con talibanes, etcétera, yo lo aclaré, dije, organizacionalmente no están afiliados, pero ideológicamente, teológicamente sí. Su visión de las cosas es de la expulsión de los no musulmanes de la región, y la brutalidad que han exhibido entre miembros musulmanes, entre sunitas y chiitas, ha sido bestial. Hoy hay cientos de miles. En Nigeria, por ejemplo, Boko Haram, que los persigue a cristianos. En Irak, ciudades cristianas como Mosul, como Karakosh, completamente devastadas de cristianos. Entonces, contra esto está luchando también Israel en el Hamas. Oye, tu respuesta antes de ir a una pausa. Sí, bueno, Hamas reivindica sus actos y jamás reivindicó el secuestro de estos jóvenes. Israel jamás presentó pruebas de que jamás hubiera sido la organización que lo perpetró. Es probable que hayan sido palestinos, eso no lo discuto, pero no fue jamás, y creo que el objetivo aquí era precisamente tirarse abajo el acuerdo de unidad que había entre grupos palestinos para negociar conjuntamente con Israel. Israel alegaba que no podía llegarse a un acuerdo con la autoridad, con la Organización para la Liberación de Palestina, porque no representaba a Gaza y a Hamas, y cuando se hace una alianza con Hamas dicen que porque Hamas no acepta el derecho a existir de Israel no se puede tampoco negociar con ese gobierno de unidad. Lo paradójico es que ningún partido de la coalición de gobierno de Israel acepta el derecho de los palestinos a un Estado en ningún documento interno. Algunos lo niegan explícitamente, incluyendo el partido Likud del propio primer ministro. En cuanto a el uso de escudos humanos, no es solo en esta ocasión. Bueno, ahora todavía no hay informes porque todavía no se realizan las investigaciones, pero lo dice Amnistía Internacional explícitamente respecto a la incursión del 2009, lo dice el Comité para la Protección de los Derechos del Niño respecto a Cisjordania en el pasado. El hecho de que Israel sea una democracia es irrelevante, porque esto parece sugerir la idea de que las democracias no cometen atrocidades, y fue una democracia la que lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, o sea, no tiene relevancia, pero en cualquier caso una democracia se precia habitualmente de ser un Estado de Derecho, y en cuanto a derecho internacional, Israel no acepta ninguna norma del Consejo de Seguridad o cualquier otra instancia de Naciones Unidas. No hay democracia en los territorios palestinos básicamente porque no hay un Estado, ¿no? Los palestinos son el único pueblo al que se les pide tener una democracia como condición previa para poder tener un Estado propio, porque hay ocupación militar israelí ilegal bajo el derecho internacional. Israel alega que no ocupa Gaza. Yo ahí me remitiría al documento de nuestro propio compatriota Álvaro de Soto, que indica que, dado que la prueba bajo el derecho internacional de ocupación es el control efectivo de la población, Israel sigue ocupando Gaza porque es quien controla sus fronteras marítimas y terrestres y su espacio aéreo. Farid Julián, vamos a ir a una breve pausa y al volver quiero plantearles la pregunta de cuáles son los espacios desde cada punto de vista para tener algo que se llame la solución en una zona del mundo donde está muriendo mucha gente. Pausa y venimos. Radio Capital. Nadie está libre de tener un accidente. Te puede pasar cocinando, montando bicicleta o corriendo durante la mañana. Por eso RIMAC presenta sus nuevos seguros para ciclistas, corredores y trabajadores del hogar. Porque si todos estamos expuestos a los accidentes, todos deberíamos estar asegurados. Infórmate de los términos, condiciones y restricciones en www.rimac.com. RIMAC.
Ellos se entienden a su manera. No he dicho eso. Estoy absolutamente en desacuerdo. A veces los ánimos se encienden. Le acaban de meter una cachetada de Ortiz. Es que este programa Viene con Yaya. siempre digo lo que pienso. No te pierdas a Beto Ortiz y Carla García de lunes a viernes desde las 11 de la mañana. Echarle gasolina y prenderle fuego. Solo por Radio Capital. Tu opinión importa. Bueno, a ver. Gracias a Toyota Susho, expertos en Toyota. ¡Infórmate! En Radio Capital. Ay, tengo que pagar la luz, el agua, el teléfono, el cable, internet, el colegio, la comida del mes. Y no me alcanza. No te preocupes que en agosto, con Radio Capital, te cae la gratis. En agosto, llega la gratis de Radio Capital. Son 6 premiazos de 1.000 soles en efectivo. Para que te lleves este billetón, participa llamando a Radio Capital al 215-0269, inscribiéndote en capital.p y respondiendo a la gente de Capital que llegará a tu barrio. Todo agosto te regalamos la gratis de Radio Capital. No dejes de participar. RD número 4307-2014-ONAGI-DGAE-DA. Opina con Augusto Álvarez Rodríguez. Llama desde Lima a nuestra central 212-5353. 212-5353. Y desde provincias marca el 0824-802. Bien, son las 9:47 y le reitero, estamos teniendo un debate muy interesante. Hay posiciones en las cuales pues puede parecer, y de hecho son muy complicadas, que se pueda llegar a consenso, pero lo más importante es que usted pueda obtener una conclusión, que escuche los dos puntos de vista. Y estamos aquí conversando con Julián Schindlerman, quien es argentino y defiende la posición de Israel en este conflicto. Julián, tú eres profesor, periodista en Argentina. Sí, correcto. Correcto. Y sabe visitar nuestra capital. Y Farid Cajat, usted lo conoce más, él es peruano, es académico de la Universidad Católica y periodista, participa en varios medios. Nos había planteado la pregunta: ¿cuál sería una solución desde cada punto de vista? Julián, desde el punto de vista de Israel, ¿cuál sería una solución a este problema tan grande? Bueno, para responderte debo conectar con algo que fue dicho antes. Se afirmó aquí que no hay un solo documento del gobierno de Israel que reconozca los partidos de la coalición de gobierno. Y siempre libres de poder seguirse complementando, no tengan temor a que es un turno del uno, del otro. No, está bien. Es bueno que podamos hablar también. No es lo mismo que no haya un documento que diga estoy a favor del Estado palestino, a que haya un documento como el de Hamas que dice estoy a favor de la destrucción de Israel. No es equiparable. Y en la práctica, los partidos de izquierda y de derecha en Israel, con el Likud mismo gobernando, han aceptado la idea de 2 estados para 2 pueblos y han negociado con quien quiere negociar de la parte palestina, que es el Fatah, la posibilidad de obtener tal acuerdo de paz. Esto fue inaugurado en 1993 por gobiernos de izquierda de Israel y luego los gobiernos de derecha, con figuras emblemáticas como Ariel Sharon, como Benjamin Netanyahu, Ehud Olmert, han aceptado esto. De modo que, en rigor, tu pregunta, para responderla, va por ahí. Israel, cuando tiene del otro lado un interlocutor pacifista dispuesto a negociar la paz, dispuesto a dialogar, dispuesto a sentarse y aceptarlo, lo hace. Y el ejemplo de Mahmoud Abbas y de Yasser Arafat, que había sido un gran enemigo, es este. Con Hamas es imposible, porque Hamas, insisto, que ideológicamente es lo mismo que Al-Qaeda. Es un grupo que quiere la destrucción de hoy los judíos, pero está en contra de todos los infieles. Población cristiana en Gaza, de 2007 a hoy, desde que gobierna Hamas, cayó 50%, de 3.000 a 1.500. Ya olvidémonos de los judíos. Esto es población cristiana. Entonces realmente hay una vinculación, es una amenaza fuerte, y con ellos es imposible negociar. Entonces la política de Israel en esta coyuntura específica es no destruir el Hamas, a pesar de que luzca de este modo, es preservarlo políticamente, porque, como fue señalado antes con corrección, hay una comprensión de que estos grupos yihadistas alternativos pueden ser más violentos y no quieren perder la franja en manos de ellos. Entonces se busca preservar políticamente al Hamas, pero anular su capacidad militar ofensiva. O que la autoridad palestina se ocupe de Gaza, o que la ONU o la OTAN, pero no el Hamas, porque Hamas es muy, muy violento. Por eso se pide un desarme, ¿no? Entonces se están barajando estas opciones: preservarlo políticamente pero desarmado, o reemplazarlo con una entidad más benigna.
Farid, desde tu punto de vista opuesto, ¿cuál sería un esquema de solución para ese tremendo problema? Solo un par de precisiones, digamos. Ningún cristiano ha sido expulsado de Gaza o martirizado por Hamas. Yo no dije expulsado y martirizado, dije que bajó el 50% de la población cristiana desde que Hamas eso era por el control de Hamas. ¿Por qué no atribuirlo al cerco económico que asfixia la economía de Gaza? Porque está ordenado lo que sucede en Nigeria y en Irak y en Siria. Los fundamentalistas islámicos persiguen a las minorías que no son musulmanas. Hamas es un grupo que ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero no ha perseguido a los cristianos. Eso no es cierto, y hay cristianos y pueden practicar su religión libremente. Mi familia es una familia palestina cristiana. A mi familia los musulmanes jamás les quitaron nada, ni jamás ninguna otra organización. Las propiedades que le fueron confiscadas por Israel, no por Hamas o alguna otra organización palestina de mayoría musulmana. ¿Usted está diciendo que nunca una iglesia fue atacada por fuerzas militantes islamistas en Gaza? Porque yo tengo registros de qué ha ocurrido. Por Hamas no. Eso es sencillamente para aclarar el hecho. Hablando de pretensiones genocidas, el actual canciller de Israel, Lieberman, dijo en su momento que había que actuar frente a Gaza de la misma manera en que Estados Unidos actuó en el Japón durante la Segunda Guerra Mundial. No sé si se refería a las bombas incendiarias o las bombas atómicas. Israel tiene ambas. Entonces, declaraciones de ese tipo ha habido por ambos lados y a alto nivel. El documento de Hamas, el documento fundacional, es un documento tóxico. Ninguna negociación puede aceptarlo, tiene que ser derogado. Hamas alega que ese documento no tiene vigencia práctica, su posición cambió en 2006, tal vez sea un ardid, pero el tema es que solo se puede saber si es o no un ardid a través de una negociación, dado que Israel no ha podido destruir a Hamas y que la capacidad ofensiva de Hamas ha crecido en el tiempo. La única otra alternativa es una negociación. Se dice que no se puede negociar con Hamas en el mismo momento en que Israel negocia indirectamente con Hamas y ha negociado con Hamas en el pasado. Negoció el cese al fuego el año 2012, negoció la liberación antes de un soldado israelí, Gilad Shalit, y está negociando indirectamente con Hamas en este momento ya no solo un cese al fuego, sino condiciones para que ese cese al fuego sea permanente en el tiempo. Básicamente el levantamiento progresivo del cerco, a cambio de lo cual habría garantías de seguridad para ambas partes. No sería Hamas, sino el gobierno de unidad palestino el que tomaría control de Gaza progresivamente y probablemente con colaboración de tropas de la Unión Europea. O sea, yo sí creo que pese a todo hay luz al final del túnel en esta crisis. Vamos a seguir conversando, pero tengo algunas llamadas de la audiencia, las cuales lo que les pido es que planteen unas preguntas claras, directas, para ir acompañando esta conversación, este debate, y por supuesto con respeto para ambos invitados. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenos días. Buenos días, ¿tu nombre y dónde llamas? Mi nombre es Simón y te llamo de Rima. Adelante, Simón. Solamente quiero hacer una pregunta al señor que está hablando por el Estado de Israel, y con todo respeto que él se merece. Yo desde acá, desde el Perú, y leyendo las noticias, no solamente nacionales, sino internacionales, yo le pregunto al señor, ¿ustedes acaso no se han puesto a pensar que el mundo se le está yendo en contra? Que ustedes que han sufrido un martirologio de más de 4 o 6 millones de judíos muertos por los nazis, ustedes no se dan cuenta que están haciendo lo mismo a pesar que ustedes tengan la razón. Muy bien, a pesar la pregunta está planteada. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta para dejar voz en la mesa. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Con el señor José Meyer de Miraflores. José, adelante, por favor. Le quiero indicar al señor Farid Cajal que hay un error de concepción en el hecho de que dice que su familia es palestina. Le voy a corregir. Históricamente Palestina fue una región que Adriano, el gobernador romano, le cambió el nombre a lo que era Judea y Samaria. Y era por los filisteos, que era un pueblo que luchaban contra los hebreos. Entonces, por lo tanto, los filisteos eran de origen europeo y no eran parecidos a los semitas palestinos. Entonces yo quisiera que habla de un conflicto árabe-israelí y no un árabe-palestino-israelí. Hay un error. Muy bien, está planteado el punto. Muchas gracias. Vamos con la siguiente llamada. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenos días. Es un tema de lo que está pasando el señor Farid. ¿Tu nombre y de dónde llamas? Sí, no, soy un taxista. Muy bien, adelante. La verdad que le digo a los señores que es fácil poder hablar. Yo lo he vivido en carne propia cuando yo trabajé. Soy uno de los trabajadores que fuimos a trabajar en Irak. Es una lucha bien fuerte lo que está pasando. La verdad que a veces uno no sabe lo que está pasando, pero realmente da pena lo que pasa, ¿no? Muy bien. Y es duro la vida, y es bien duro. Muchas gracias. Trabajando allá, un saludo para ellos y bendiciones. Gracias. Última llamada, adelante. ¿Con quién tenemos el gusto?
¿Aló? Buenos días, ¿tu nombre de dónde llamas? Alfredo, de Miraflores. Adelante, Alfredo, brevemente, por favor. Nada, si podrían hacer una analogía con Perú, o sea, yo entiendo por lo que dicen, o sea, o parecería que fuera como que Sendero atacó Chile y Chile ataca al Estado peruano completo, una cosa así. Entonces, si pueden hacer una analogía de qué cosa pasó y cómo es la cuestión, son dos estados, grupos terroristas, no se entiende. Bien, gracias. Última pregunta de este bloque. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días. No entra la llamada. Muy bien, entonces por favor comentarios de cada parte. Julia, bueno, para la pregunta que tengo. Sí, bueno, brevemente. Esa pregunta puedo entender desde dónde nace, desde el dolor de las imágenes fuertes que estamos viendo, pero por supuesto que la equiparación de la conducta nazi con Israel me parece una aberración moral. No hay que llegar a esos extremos para criticar o cuestionar la política bélica de Israel, que es cuestionable, que se puede cuestionar, por supuesto. No es un Estado perfecto, lo dije de entrada, es una democracia imperfecta, pero democracia al fin. Ahora, el tema aquí es, Israel ha hecho, a pesar de todo, y esto requiere unos minutitos, ha hecho un esfuerzo, no solo en proteger a la población civil israelí, que lo ha hecho, y esto explica las bajas número de muertes israelíes, sino que ha hecho un esfuerzo en proteger a las víctimas civiles palestinas. No siempre lo ha logrado, pero lo ha hecho, y esto es importante marcarlo. Hay comunicados que ha emitido el ejército advirtiendo a población en qué zonas iba a atacar y dando el tiempo para que se desplazaran a zonas desocupadas de Gaza. Ha hecho llamados telefónicos y mensajería de texto, cientos de miles de estos, para que los pobladores de ciertas zonas donde Hamas los transforma en rehenes de escudo humano se puedan retirar. Ha hecho lo que se llama la técnica de golpe en la puerta, que es mandar un cohete sin carga explosiva para que el ruido asuste a la población y se aleje de la zona entendiendo que va a venir el ataque. No hay en los anales de la contienda bélica universal semejante ejemplo de sensibilidad a una población en una entidad vecina y enemiga. De modo que yo no voy a negar que ha habido una devastación impresionante y unas muertes de civiles que no deberían estar muriendo. Esto lo digo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista político, lo digo claramente. Es inconcebible, la muerte de un niño es demasiado, y ha habido más de 400 palestinos niños muertos. De modo que acá yo no voy a defender una cosa así. Como analista, sin embargo, estoy obligado a presentar coyuntura y todos tenemos que hacer un esfuerzo en comprender y hacernos una pregunta final. ¿Quién es el responsable último de la exposición al pueblo palestino a esta contienda? Farid Kajat. Bueno, para variar coincidiré. O sea, la analogía con los nazis y con el holocausto no es pertinente. Yo jamás lo he usado y invocaría que nadie lo haga, no son situaciones comparables. Sobre si mi familia es palestina o no, la región se llamó Palestina durante más de 2000 años. Las resoluciones de Naciones Unidas, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y la propia población se autodenomina Palestina. Luego entonces el Señor no puede decirme qué puedo o no puedo hacer, ¿no? La negación del otro es el principio del problema. Dice que debería llamarme árabe israelí. Bueno, mi familia no viene del Estado de Israel, viene de Belén, del territorio palestino ocupado. Si Israel le diera la ciudadanía al pueblo que ocupa, serían israelíes, pero no se le da, entonces no son israelíes. De hecho, ese paso negocia con Mahmoud Abbas, pero la ocupación y colonización de territorios ocupados continúa durante las negociaciones. Por eso las negociaciones durante 21 años no han fructificado. En el tema de, no importa cuántas veces se advierta en el tema de los objetivos civiles, Israel no tiene derecho a atacar viviendas particulares y hospitales cuando no hay ningún indicio de que haya presencia armada en ellos. No importa cuántas veces, repito, advierta. Y además hay una declaración que indica un poco la lógica con la cual se actúa. Una declaración al diario israelí Haaretz de un funcionario de la División de Derecho Internacional del Ejército Israelí, que dice: si se les advierte y no abandonan sus viviendas, se convierten en escudos humanos voluntarios y no tienen que ser tratados como civiles. Si luego de evacuar sus viviendas regresan a ellas, están regresando a una zona de combate, se les puede tratar como combatientes, no como civiles. Esa es la lógica que lleva a este número de víctimas. Sobre la analogía con el Perú, yo creo que efectivamente es pertinente la que hizo el escucha, ¿no? Se dice, siempre se habla de los ataques de Hamas contra Israel, y son crímenes de guerra y de lesa humanidad. Yo lo he dicho más de una vez. Yo no
si el señor defiende la posición oficial israelí, es su prerrogativa, pero yo no vengo acá a defender a nadie, salvo mi propia opinión particular. Pero el hecho es que no se hace la comparación en todos sus extremos. Perú no ocupa, se dice Sendero atacando a Perú y por ende Perú respondiendo a Sendero. El Perú no ocupa el territorio de otro pueblo contraviniendo el derecho internacional. El Perú no está bombardeando ciudades en ninguna parte del mundo y el Perú no viola sistemáticamente normas de Naciones Unidas. Esa parte de la analogía rara vez se menciona. Bien, 10:01, vamos a una breve pausa y vamos a venir. ¿A qué acaba? No te creo, tan rápido. Ay, qué lástima. ¿Así? Bueno, entonces, vamos a hablar y venir con los comentarios finales de ustedes para terminar en lo siguiente, luego de este bloque de los titulares. Ya venimos. Magnesol, el sol de tu salud, da la hora. 10:01. La deficiencia de magnesio podría producir calambres por pérdida de potasio. Pacientes con insuficiencia renal, consultar con su médico. Y a esta hora, en Radio Capital.